Vamos a ver la segunda parte de trigonometría. Sí, nos quedan algunos temitas, pero bueno, la parte de funciones inversas, que es lo que le vamos a arrancar, va a requerir un poquito de atención, ¿sí? Y bueno, y de que se rompan, piensen un poquito y se rompan la cabeza ustedes, ¿sí? Esa va a ser bastante interactiva. Bien, arranquemos con lo que dejamos la vez pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos básicamente estas tres relaciones fundamentales, ¿sí? La primera, que era la de Pitágoras, ¿sí? Que el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿sí? Eso es lo mismo que decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Si se acuerdan cómo dibujábamos los triángulos rectángulos, ¿sí? Y después, bueno, habíamos visto cuánto daban el seno y el coseno de las sumas y las restas de ángulos, ¿sí? Bien. De esas relaciones, nosotros podemos sacar otras relaciones que se usan bastante en matemáticas y en trigonometría, que es, por ejemplo, vamos a calcular el coseno de 2 alfa y el seno de 2 alfa, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y bueno, vamos a usar las funciones que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el coseno de 2 alfa, por ejemplo. ¿Sí? Y ahora voy a dejar de compartir para así me pueden ver. Bien. ¿Sí? Bien, coseno de 2 alfa. Yo dije que lo vamos a relacionar con las ecuaciones que vimos antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo relacionamos esto? Y bueno, ¿cómo puedo poner al coseno de 2 alfa? ¿Qué significa hacer 2 alfa? Lo puedo poner como el coseno de alfa más alfa, ¿sí? Entonces ahora aplico la relación de la suma de dos ángulos, ¿sí? En este caso es el mismo ángulo que es alfa. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? La del coseno era coseno de alfa por, bueno, coseno de alfa, ¿sí? Se invertía el signo menos seno de alfa por seno de alfa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, como tengo coseno de alfa por coseno de alfa, es decir, es el mismo número, entonces esto lo puedo poner como coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Menos seno cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces, la siguiente relación trigonométrica que se desprende de la que vimos nosotros recién es la que dice que el coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Esa es otra de las relaciones trigonométricas importantes que vamos a ver. ¿Sí? Bien, la otra que teníamos que hacer, el seno de 2 alfa. El seno de 2 alfa. ¿Sí? ¿Cómo se hace esta? Y bueno, lo mismo que acá. Vamos a plantear el seno de la suma de alfa más alfa. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Entonces, si ustedes se acuerdan cómo era la formulita del seno, de la suma de los ángulos, era el seno del primero, en este caso como es alfa no interesaría el orden, por el coseno de alfa, la operación se mantenía, el coseno del primero por el seno del segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense, quedó seno, coseno, coseno, seno, ¿sí? Pero si ustedes se acuerdan, ¿sí? Esto es asociativa, conmutativa, perdón, ¿sí? Entonces, el coseno por el seno es lo mismo que el seno por el coseno, ¿sí? O sea que esto lo podemos escribir como 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la segunda propiedad o identidad trigonométrica que se desprende de las identidades fundamentales? Y bueno, que el seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa, ¿sí? Por el coseno de alfa, ¿sí? Y a su vez, de estas
se desprenden otras que también no, son importantes y se pueden utilizar, ¿sí? Principalmente de la primera de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, ¿sí? Voy a borrar esta parte de abajo, ¿sí? Vamos a usar esa identidad, ¿sí? Junto con la identidad pitagórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan cuál era la identidad pitagórica? Que la que decía que 1 era igual a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? A esta la llamamos 1 y a esta la llamamos 2. Bueno, primero hagamos 1 más 2, ¿sí? La sumamos, lado por lado. ¿Ah? ¿Cómo me quedaría entonces ahora? ¿Cómo me quedaría? Y bueno, hago este más este, es 1 más coseno de 2 alfa, ¿sí? Y esto va a quedar igual, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando yo hago seno cuadrado, ¿sí? Y acá está el seno cuadrado restándose, se cancelan, ¿sí? Eso es 0, ¿sí? O sea que el seno cuadrado se va. Y acá tengo coseno cuadrado más coseno cuadrado, es 2 veces coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces, la otra identidad trigonométrica importante es la que dice que el coseno cuadrado de alfa es igual, ¿sí? A 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, recién la sumamos. ¿Qué podemos hacer? Esperen que... ¿Qué podemos hacer ahora? Y recién lo sumamos, la podemos restar. ¿Sí? Hacemos 1 menos 2. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué queda? ¿Qué queda? Bueno, ahora va a ser 1 menos coseno de 2 alfa, ¿sí? Va a ser igual. ¿Y ahora quién se va a ir? Y se va a ir el coseno, porque está coseno cuadrado menos coseno cuadrado de 0, y acá tengo seno cuadrado menos seno cuadrado, el menos con el menos se hace más, ¿sí? O sea que me da 2 veces seno cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces, la otra identidad trigonométrica importante es la que dice que el seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de 2 alfa todo sobre 2. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esas son todas las identidades trigonométricas que se utilizan en la trigonometría, ¿sí? Si quieren, podemos hacer como para que quede más asentado qué significan todas estas igualdades. Y bueno, hagamos un ejemplo, ¿sí? Digan o pongan por chat un ángulo cualquiera, ¿sí? Un ángulo cualquiera, digan. Tiren un ángulo cualquiera. ¿Cuál puede ser? Que esté en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante, en el cuadrante que quieran. Sí, Emanuel, a ver, que levantaste la mano. Sí, desmuteate, Emanuel. Emanuel, vos habías levantado la 30 grados. Ahí está. Profe, dice Sí. fue sin querer, Emanuel. Listo, perfecto. Sí. Les comparto de vuelta la lista de los presentes. 30 grados, dicen por ahí. Bueno, perfecto. ¿Qué significa todas estas igualdades? Significa que, vamos a la última, que es la que tengo más fresca en la cabeza, ¿sí? ¿Qué significa? Que el seno cuadrado, ¿sí? De 30 grados va a ser igual a 1 menos el coseno de 2 por 30, ¿sí? Dividido 2. ¿Está? Entonces hagamos estas cuentas, ¿sí? 2 por 30 es lo mismo que tener el coseno de 60.
¿Está? Entonces, vamos a ver. Les voy a compartir la calculadora. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo 30 grados. Le aplico el seno y lo elevo al cuadrado. De este lado me quedó 0,25. ¿Sí? Borro. Del otro lado, ¿qué tengo que hacer? Tengo 60, tengo que hacer el coseno, ¿no? Coseno de 60, 0,5. 1 menos 0,5, 0,5. ¿Sí? Dividido 2, 0,25. ¿Sí? Bueno, así funcionan, digamos, estas igualdades funcionan, ¿sí? Y sirven, ¿sí? En general, ¿esto para qué se usa? Y bueno, para hacer demostraciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general, por ahí tengo esto de acá, ¿sí? El seno cuadrado de un ángulo, que no lo conozco, cuando uno está haciendo una demostración, hace demostración general, y bueno, a veces conviene escribirlo de esta forma. O al revés, tiene algo de esta forma, y bueno, lo escribe de esta forma para poder seguir deduciendo lo que quiere deducir, ¿sí? En ese sentido se utilizan estas igualdades, ¿sí? Habíamos dejado acá, ¿no? Entonces, bueno, vimos que el coseno, ¿sí? Lo demostramos, esas igualdades, ¿sí? Además vimos otras dos igualdades que no están en la filmina, ¿sí? Que después se las voy a agregar. Bien, ahora sí, pasemos a las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Cuando se habla de función inversa es, bueno, yo recién teníamos un ángulo, le sacábamos coseno o seno y nos da un numerito. Bueno, las funciones inversas son, de ese numerito, le aplico la inversa al seno, la inversa al coseno y tengo que obtener como resultado un ángulo, ¿sí? Eso es, o mejor dicho, tengo que obtener el ángulo con el que partí, ¿sí? Por ejemplo, recién, si yo hago seno de 30 era 0,50, bueno, si yo hago la inversa del seno de 0,50 me tiene que dar 30, ¿sí? Eso es lo primero y lo principal que tiene que cumplir una función inversa, ¿sí? Bien, ¿por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver que las funciones trigonométricas tienen un problema en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿sí? Vamos al primer gráfico, ¿sí? Que son el gráfico del seno, ¿sí? Bueno, vamos al gráfico del coseno que va a ser más fácil de representar, ¿sí? Si bien es lo mismo, pero bueno. Si yo tengo 0 grados, ¿no? Y digo, bueno, pongo la calculadora, coseno de 0, me va a dar 1, ¿sí? Que es ahí donde está la flechita, ¿está? Coseno de 0, entonces es 1. O sea que si yo hago la inversa del coseno de 1, me tendría que devolver 0. ¿Pero qué pasa? ¿Sí? Porque ¿sí? No solamente el coseno de 0 es 1, también el coseno de 2pi, ¿sí? Y el coseno de menos 2pi, y el coseno de 4pi, ¿sí? Entonces, ¿por qué me da la inversa del coseno me tiene que dar 0 y no 2pi o 4pi, ¿sí? ¿Cómo, digamos, cómo hago para solucionar eso? Y bueno, ahí está el tema de poner 1 y de fijarse bien cómo elegir, digamos, la función, y esto es lo que hablábamos la vez pasada del tema de la calculadora y por qué la calculadora da los resultados en determinados cuadrantes, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿sí? Si quieren la complicamos un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo bueno, 2pi es una vuelta, ¿sí? Es como tener 0 de vuelta, ¿sí? Pero bueno, si yo elijo 0,5, ¿sí? No sé, estamos por acá, 30, ¿está? El coseno de 30 es 0,5, ¿sí? O sea que la inversa de 0,5 tendría que darme 30. Pero también puede ser menos 30, ¿sí? Y también puede ser, bueno, el ángulo este que está por acá. No, perdón, que está acá, ¿sí? Que si no me equivoco son 330, ¿sí? Entonces, hay
muchas opciones, ¿sí? Como inversas de un numerito, ¿sí? De 0,5, de 1, ¿sí? Y ni hablar de que yo tampoco puedo elegir todo el eje Y. ¿Por qué? Porque la inversa de 1,5 no tendría sentido preguntarme la inversa de 1,5 porque no existe, ¿sí? Entonces, antes de definir funciones inversas, yo tengo que, lo que se dice, acotar el dominio y el codominio de estas funciones, ¿sí? Justamente porque si no la inversa no sería una función. Bien, en base a estas funciones entonces, ¿sí? En donde siempre el x es el valor del ángulo y el y es el valor del coseno, del seno o de la tangente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pensarlo al revés. Vamos a pensar que en el x está el valor del seno, del coseno y la tangente, y en el y están los ángulos, ¿sí? Eso sería cómo serían los gráficos de las funciones inversas, ¿sí? Empecemos entonces a definir la función inversa del seno, ¿sí? ¿Cómo se denomina la función inversa del seno? Bueno, se denomina arcoseno. ¿Sí? El arcoseno es la inversa del seno. ¿Qué propiedad cumple? Es esta que está acá, ¿sí? Si yo tengo un ángulo, le aplico el seno y le aplico el arcoseno, me tiene que devolver ese ángulo, ¿sí? Lo que dijimos recién. Y si yo tengo un número, ¿sí? 0,5 o 0,3 o 0,9, ¿sí? Le aplico el arcoseno de ese número, me tiene que dar un ángulo. Y si yo hago el seno de ese ángulo, me tiene que devolver mi x original, ¿sí? Bien. ¿Cómo me quedaría la gráfica? Obviamente la gráfica tiene que ser muy parecida a la gráfica del seno que vimos recién, ¿sí? Pero como invertir los ejes, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, en lo que dije hace un rato, ¿no? En el eje Y o en el eje X, en el eje horizontal, irían los valores de Y, ¿sí? Y en el eje vertical estarían todos los ángulos, ¿sí? Pero bueno, ahí está el problema, ¿sí? ¿Cómo hago para que esta función deje de ser multivaluada? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que dije recién. La inversa de 0,5, ¿cuál es? Este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. ¿Cuál valor elijo? Y bueno, hay que elegir uno, ¿sí? Entonces, y ahora les pregunto, ¿dónde pondrían un corte en el eje vertical para que esta función, ¿sí? Para que la inversa dé solamente un valor? ¿Se entiende la pregunta? ¿Dónde lo pondrían ustedes? Es decir, ¿cuál sería el corte? ¿Sí? ¿Cuál sería el I máximo y el I mínimo? Para que esta función deje, si esta gráfica deje de ser multivaluada. ¿Sí? ¿Qué significa multivaluada? Porque para cada valor de X me dé un solo valor de Y. ¿Alguno se arriesga? Hay un montón de posibilidades, ¿sí? Hay un montón de posibilidades y de cortes, ¿sí? Pero el que se eligió por convención, es ¿sí? Elegir que la función, ¿sí? Vaya, el codominio de la función sea entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, ¿sí? Por eso la calculadora, siempre la inversa del seno, me va a dar en el primer cuadrante, ¿sí? De 0 a pi sobre 2 o de 0 a 90, y en el último cuadrante, que sería de 0 a menos 90, ¿sí? O de 270 a 360. ¿Está? Yo también podría haber dicho, bueno, yo podría haberlo elegido de pi sobre 2 a 3 medios de pi. ¿Sí? Es decir, hacer el corte por acá. ¿Tá? También sería válido, pero bueno, convencionalmente, es decir, esto es a nivel mundial, ¿sí? Se decidió que ese sea el corte. ¿Se entiende por qué hay que hacer eso acá? Entonces, si yo borro lo que está arriba y abajo de esas rayas celestes, ¿sí? Para cada valor en el eje horizontal, yo voy a tener un solo valor en el eje vertical que le corresponda. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se dice eso? Bueno, se dice que el dominio de la función, es decir, los valores partidos van a ser entre 0 y 1, ¿sí? Porque no va a haber ningún número mayor a 1,
¿sí? Que el seno de ningún ángulo es mayor a 1, ¿sí? Y también se dice que la imagen, ¿sí? O el codominio va a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿sí? O entre menos 90 y 90, ¿sí? Por eso, cuando decíamos el ejemplo la otra vez, ¿sí? Yo quiero sacar el seno de 120, que está en el tercer cuadrante, cuando yo hago la inversa de ese valor, me devuelve un ángulo del primer cuadrante, ¿sí? Y por eso fue importante también sacar lo que se llama la reducción al primer cuadrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque automáticamente yo sé que, bueno, cuánto le tengo que sumar o restar para que me dé el resultado que yo quiera, ¿sí? En este caso le voy a tener que sumar, vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Yo dije, bueno, 120, le aplico el seno, ¿sí? Me quedó ese número. Si yo hago inversa seno, me tendría que devolver 120, pero ¿qué me devuelve? Inversa seno, me devuelve 60, un valor del primer cuadrante, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo sé que es el resultado mío me devuelva el 120, que es lo que yo quiero? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Igual a 180, le resto 60 y me da ese valor que yo quería, ¿sí? Eso se ve bien en el grafiquito, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, yo tengo la circunferencia trigonométrica, ¿sí? 120, vamos a suponer que esté por acá. 120, ¿sí? El seno de 120 es este de acá. ¿Se acuerdan que era lo opuesto? Siempre, ¿sí? Pero si ustedes ven este triangulito de acá, este ángulo de acá es el ángulo de 60, o sea que en realidad yo es como que estoy sacando el seno de 60, ¿sí? Por eso a 180 le quito 60, ¿sí? Y lo mismo pasa con un ángulo del cuarto cuadrante, ¿sí? En este caso me va a dar un ángulo negativo o un ángulo del cuarto cuadrante, ¿sí? Perdón, un ángulo del tercer cuadrante. Por ejemplo, vamos a hacer con, ¿qué sería? 210, ¿sí? 210. Vamos a ver cuánto vale el seno de 210. 210, seno, ¿sí? Menos 0,5. Entonces, si yo hago la inversa de menos 0,5, me tendría que devolver 210. ¿Pero qué me devuelve? Me devuelve menos 30, un ángulo en el cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Cómo hago yo? De vuelta para darme cuenta. Y bueno, ¿por qué? Porque ¿cuál sería 30? Y 30 sería esto de acá. Sí, en realidad yo es como que estoy sacando el seno de 30. ¿Sí? Es decir, si a 180 le sumo 30, ¿sí? Me da 210. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo han entendido cómo funcionan estas cosas? Y el cuidado que hay que tener. Bien. Continuamos con la presentación. Vamos ahora a definir 10 minutos. Vamos ahora a definir la inversa del coseno. ¿Sí? Ahí me confundí. ¿Sí? La inversa del coseno. ¿Sí? Después lo voy a arreglar. La inversa del coseno se define como el arco coseno. ¿Sí? Y lo mismo que el anterior. ¿Sí? Yo tengo, sería el coseno de alfa. ¿Sí? Y a eso le saco el arco coseno y me tiene que devolver alfa. ¿Sí? Y si yo tengo un número, le hago el arco coseno de ese número y después le aplico el coseno de ese número y me tendría que devolver el número original. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Y vamos a hacer el análisis de recién. ¿Está? Acá tendría el mismo problema, ¿sí? Porque, bueno, si yo tengo 0,5, bueno, ¿cuál es la inversa? Es este, es este, es este ángulo, es este ángulo, es este ángulo, ¿sí?
Cuando yo digo este ángulo, tengo que mirar el eje Y. Bueno, ¿dónde harían el corte ahora? Sí, ahora que hicimos el análisis del seno, ¿dónde harían el análisis para este? El corte. ¿Entre qué y qué valor? Entre 0 y pi. Entre 0 y pi. ¿Sí? Perfecto. Entre 0 y pi o entre 0 y 180. Por eso, la inversa del coseno siempre me va a dar valores en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, que fue lo que yo me confundí en la clase pasada. Sí, que estaba sacando el coseno y del 120 me quedó, la inversa del coseno era 120 porque está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, ¿cómo se resume eso? Bueno, el dominio también va a ser entre 1 y menos 1, ¿sí? La imagen va a estar entre 0 y pi. También lo podría haber hecho entre pi y 2pi, entre 2pi y 3pi, sí, o para abajo. Pero bueno, por convención, de vuelta, digamos, a nivel mundial esto es así, ¿sí? Justamente para poder hacer las calculadoras, por ejemplo, se decidió que para todos sea entre 0 y pi, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Y bueno, vamos a hacer los ejemplos como hicimos recién. Significa que si yo estoy, bueno, ahí tenía 210, me hubiese servido. Si yo estoy, siempre los resultados van a ser en el primero y en el segundo cuadrante. O sea que si estoy en el primero y el segundo cuadrante no tengo problema. El tema es si estoy en el tercer cuadrante, por ejemplo. 210, como recién. ¿Sí? ¿Qué me va a dar ahora? Y bueno, si yo hago 210, le aplico el coseno, ¿sí? Menos, si es decir, de este lado acá, es menos 80666, ¿sí? Si yo ahora hago la inversa del coseno de ese número, me tendría que dar 210, pero ¿qué me da? Me da 150, un ángulo del segundo cuadrante, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque es como que está calculando, ¿sí? Como que él pone un espejo acá y se refleja, este triangulito se refleja acá arriba, ¿sí? Entonces, este ángulo es 150, ¿sí? Me está calculando ese, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para determinarlo? Y bueno, porque yo sé que este ángulo y este ángulo son el mismo, ¿sí? Entonces, a 150, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 30. 30 grados, ¿sí? O sea que para llegar a 210, ¿sí? A 150 le tengo que sumar 60. ¿Se entiende? ¿Sí? 150 más 60, ¿sí? Es igual a 210. ¿Está? ¿Sí? Y lo mismo si yo estoy de este lado. Me va a pasar exactamente lo mismo. Lo escribo con otro color. Si yo estoy acá, por ejemplo, 290, ¿sí? Este ángulo. Y bueno, ¿cuánto vale el coseno de ese ángulo? 290 coseno. ¿Sí? Me da ese valor. ¿Sí? Si yo ahora hago shift o la inversa, que en general se anota así como aparece ahí en la calculadora, como seno a la menos 1, ¿sí? Como la inversa del coseno me tendría que dar 290, pero ¿qué me va a dar? A ver si alguno se anima a arriesgar un resultado. ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Sí? Vamos a pensar. ¿Cuánto le falta a 290 para llegar a 360? 70, ¿no? Sí, 70, profe. Bueno, vamos a ver cuánto da el coseno de la inversa de eso. 70. ¿Por qué? Porque hizo lo mismo que recién. ¿Sí? Reflejó el triangulito y en realidad está calculando el coseno de este ángulo. ¿Por qué? Porque el coseno está en el primer cuadrante. ¿Sí? Y este ángulo es 70 también. El coseno de 70 sí es igual al coseno de 290.
¿Está? Entonces, en este caso, a 360 yo le tendría que quitar 70 grados para que me dé el ángulo en el cuarto cuadrante que a mí me interesa. ¿Sí? ¿Quedó claro? La vuelta de tuerca que hay que darle a estas funciones y el cuidado que hay que tener cuando uno utiliza la calculadora. ¿Sí? Bien. Volvemos a la presentación. ¿Sí? Y la última sería la tangente. ¿Está? ¿Cuál sería la inversa de la tangente? Y bueno, lo mismo. Si me tiene que devolver el ángulo, si yo hago tangente del arco tangente, me tiene que devolver el ángulo, y si yo hago arco tangente de la tangente, me tiene que devolver el número original. ¿Sí? Si yo veo el gráfico, ¿sí? Tengo el mismo problema. ¿Sí? Ahora, el dominio, ¿sí? Es decir, va a tomar todos los valores, todos los reales, es decir, todos los números van a tener arco tangente. Sí, pero bueno, si elijo el 4, ¿cuál va a ser el valor? Sí, lo mismo de siempre. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿cuál sería, dónde tendría que poner las barritas para que esta función sea univaluada, ¿sí? O deje de ser multivaluada? ¿Dónde lo pondrían? Entre menos pi medio y Exacto. pi sobre 2. Bien, ¿sí? O entre menos 90 y 90. ¿Sí? Exactamente. Esto es igual que la función seno. ¿Sí? Entonces acá lo único que cambia es que, bueno, el dominio ahora son todos los reales. Es decir, ya no tengo la restricción de que tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿sí? Sino que puede valer cualquier valor. ¿Sí? Y lo que yo tuve que acotar es justamente la imagen o el codominio. ¿Sí? Tiene que ser entre menos 90 y 90. ¿Sí? Igual que el seno. Es decir, la inversa al arcotangente o la arcotangente me va a dar valores siempre en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces yo los tengo que pasar al cuarto cuadrante y al tercer cuadrante dependiendo de lo que mi necesidad. ¿Sí? ¿Quedó claro esto?